Pero es importante recordar que cuando la mayoría de las personas visitan la Iglesia de Jesucristo por primera vez, no están pensando en la autoridad del sacerdocio, en las ordenanzas ni el recogimiento de Israel. Lo que es probable que noten, por encima de todo, es cómo se sienten cuando están con nosotros y cómo nos tratamos unos a otros. Ámense unos a otros, dijo Jesús. En esto, conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Muy a menudo, el primer testimonio de una persona de Jesucristo lo recibe cuando siente el amor entre los discípulos de Jesucristo. El Salvador declaró que restauró su iglesia para que la fe aumente en la tierra. Por tanto, cuando alguien visita nuestras reuniones, el Salvador desea que salgan de ahí con una fe más firme en Él. El amor que nuestros amigos que sientan con nosotros los acercará más a Jesucristo. Esa es nuestra sencilla meta cada vez que nos reunimos. En esta clase de Ven, Sígueme, en la escuela dominical, vamos a aprender mucho sobre los sacrificios que el Señor nos pide. A veces no es fácil seguir al Señor. El camino del discipulado requiere que uno abandone la comodidad de la vida para embarcarse en la obra del Señor. También el Señor nos va a enseñar mucho en estas revelaciones cómo debemos estar preparados y cómo el temor se despeja de nuestra mente, de nuestro corazón, cuando nos preparamos. Hay que hacer convenios con el Señor, pero hay que estar dispuestos a cumplirlos para que no los abandonemos y caigamos en desgracia. Bienvenidos, mis queridos y amados hermanos, a esta clase de Ven, Sígueme, de Escuela Dominical, con sus servidores Walter Posada y Luis Calque. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Muy bien, querido Luis, bienvenido nuevamente a nuestra clase de Ven, Sígueme. Gracias por estar aquí conmigo como cada domingo. Feliz día de reposo para ti, Luis, para tu familia y para todos ustedes, hermanos. Bienvenido, Luis. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos terminando este mes de abril precioso con muchas experiencias y ya pasamos lo que tiene que ver con la conferencia, lo que tuvo que ver también con la celebración de esta Pascua y saber y demostrar la alegría que tenemos por saber que Jesucristo vive, como lo decíamos anteriormente. Feliz porque continuamos este camino de doctrina y convenios y seguimos avanzando. Y tú hablabas recién de los sacrificios. Bueno, los sacrificios son parte de nuestro caminar y no estuvieron ajenos los pioneros, como le llamamos, esta gente que partió en esto de la restauración de la iglesia y que continúa. Al principio no tiene que haber sido fácil, ellos no tenían dónde mirar, no tenían ejemplos quizás que seguir, pero tenían que seguir al profeta. Y tiene que haber sido complicado en su comienzo. Las bendiciones venían, pero estas bendiciones nunca venían sin antes pagar el precio de la obediencia, como digo yo siempre. Así que, bueno, hoy día estaremos revisando los capítulos del 37, entiendo, hasta el 40, ¿no, Walter? Así es, así es. Luis, y empezamos aquí. Demos un contexto un poquito, porque en todo esto hemos pasado datos muy interesantes. Esta revelación 37, que es la primera que vamos a ver, es dada a Sidney Rigdon, ¿no? ¿Sí? Cerca de Fayette, Nueva York. Sidney Rigdon había sido un hombre muy próspero, era un pastor, digámoslo así, era un líder religioso y tenía una congregación bastante grande de más de 100 personas que al él convertirse también se convirtieron a la iglesia, ¿sí? Sidney llegó a ser un hombre de confianza del profeta José Smith. Yo diría, Luis, en este caso, como la iglesia estaba tan naciente, pues los hombres llegaban y rápidamente se podían posicionar digámoslo, en la escala de responsabilidad de la iglesia. Algo que particularmente ya no sucede, ¿no? Todos empezamos y puede pasar muchos años y mucho tiempo hasta que nosotros podamos tener un cargo de responsabilidad o de liderazgo.
Bueno, en este caso, hombres con muy poco tiempo de ser miembros pasaban a ser apóstoles, pasaban a ser líderes importantes. Y este era el caso de Sidney. Entonces, esta revelación se le da a él, pero también aquí encontramos un dato interesante, Luis. Y es que se da la primera o el primer mandamiento, digámoslo así, la primera comisión. Requiere un sacrificio de ustedes. Así que van a irse de aquí para este otro lugar. Y eso tiene sus connotaciones cuando hablamos de sacrificar. Al menos en nuestra vida no se da muy a menudo. Tal vez voy a contar una historia un poco más adelante, Luis, pero este es un sacrificio fuerte que se le pide a los santos. Tú me hablabas antes de empezar la clase de la distancia entre Ohio y el lugar donde estaban los santos en este momento, Luis. Algo así de 400 kilómetros, que no es menor. Hoy día, claro, uno toma un auto y podríamos decir en un poco más de 4 horas uno puede llegar a ese lugar cómodamente sentado en un vehículo, pero tomen a su familia y a lo mejor con algunas carretas, con algunos animales o algunas posesiones, familias, niños, ancianos. No es menor, no es menor. Estamos hablando y sin muchos caminos hechos, ¿no? Y sin muchos caminos hechos. Así es, por eso digo que a veces las distancias no dicen mucho en relación a los sacrificios que ellos tenían que hacer. Después vamos a estudiar y vamos a ver los sacrificios que hicieron los pioneros hasta que finalmente llegaron aquí al oeste de los Estados Unidos. Pero sí, el hecho de dejar sus posesiones, el hecho de dejar sus casas, ya era un acto de fe. Y estaba relacionado con este recogimiento, ¿cierto? El querer reunirse en un lugar para fortalecerse. Previamente a todo esto, aprendemos en la historia de la iglesia que Oliverio Cabri y con algunos compañeros estuvieron predicando en Ohio y muchas familias comenzaron a aceptar el mensaje, y esto dio pie entonces como para poder decir finalmente el Señor que ellos tenían que reunirse ahí. Y insisto, no tiene que haber sido fácil. Y bueno, más allá de los viajes y de las personas, siempre es nuestro deseo el que ustedes puedan aplicar estas enseñanzas que vienen de Dios a nosotros, y en qué forma nosotros también podemos hacer ciertos sacrificios para recogernos, a pesar de que no nos pidan que salgamos de un lugar a otro, pero el recogerse hoy día está relacionado con conocer el Evangelio, ser fieles y también poder ambientarse con la gente que está y poder decirle bienvenidos a este lugar, bienvenido a Sion, a pesar de que sabemos que Sion está relacionado con el corazón, donde hay un corazón puro, alguien que quiera servir a Dios y quiera estar con Él. Ese es el lugar donde Dios está. Por lo tanto, a pesar de que las condiciones han cambiado desde esa época ahora, las doctrinas, los conceptos son exactamente los mismos, y qué bueno que ustedes puedan revisar estos versículos y, como dice en el libro de Mormón, aplicar estas escrituras a nosotros mismos. Bueno, el versículo 3 justamente nos habla de esto, de la sección 37. Y además un mandamiento doy a la iglesia, que me es prudente que se congreguen en Ohio, para cuando regrese a ellos mi siervo Oliver Cowdery. Este era el mandamiento. Pero me encanta lo que viene en el versículo siguiente. Finalmente, yo doy los mandamientos, ¿cierto? Dice el Señor. Y como dice el himno, escoge hoy a quién servir, escogeos hoy a quién servís, ¿cierto? Y aquí, en esto hay sabiduría, o sea, en lo que pido. Quédenles claro esto, cualquier sacrificio que yo les pido, en esto hay sabiduría. Y escoja todo varón por sí mismo, hasta que yo venga, así sea. Amén. Dice esta pequeña revelación. Oye, Luis, estoy pensando y quiero compartir con ustedes, hermanos, algo muy personal. Recién nos casamos con Martica, tal vez teníamos 1 año de casados. Pedro Daniel apenas estaba recién nacido, 1 año y algo de ser miembros no de ser miembros de la iglesia, sino de habernos casado, de ser miembros de una familia ya. Me llamó un buen presidente de estaca. Me dijo, las estacas eran mucho más grandes en ese tiempo aquí en Bogotá, había como 4 o 5 estacas apenas. Y entonces me dijo, Walter, hemos sentido y queremos extenderte un llamamiento para que sirvas como presidente de la rama tal, de la rama San Mateo, en la estaca en la ciudad de Soacha. Nuestra estaca era muy grande y cobijaba parte del sur de la ciudad de Bogotá, una ciudad aledaña que era Fusa y otra ciudad aledaña que era Soacha, ¿sí? Así que fui llamado
a mis 22 años a ser presidente de esa pequeña rama que hoy día pues es una estaca, la estaca Soacha. Pero el cambio fue difícil para nosotros. Estamos hablando de un terreno en vehículo más o menos entre hora y media de Bogotá, pero era dejar todo nuestro círculo social, nuestra comodidad. Fue duro para Martica, ir a ese lugar, pero vivimos muchas experiencias espirituales, las cuales pudimos reafirmar hace muy poco, Luis, que tú sabes que estuvimos con las hermanas de Soacha allá dando una conferencia y el gran amor que sentimos, pero ese fue como un gran sacrificio, después de haber hecho un sacrificio, lógicamente, de ir a la misión. Y aquí llego a un punto, Luis, porque el himno dice, por sacrificio se dan bendiciones. Luis, ¿cómo has vivido tú ese principio? Por sacrificio se dan bendiciones. Y ustedes, hermanos, si pueden, al mismo tiempo que Luis va a contestar, ustedes también contesten aquí y hablen en sus casas también cuando estudien el Ven, Sígueme. ¿Por qué el Señor nos pide sacrificios? Para bendecirnos. Aquí hay una situación bastante conocida y particular, que las familias todas debían reunirse allá. Al principio al final del versículo 1 se puede ver que había una razón, estaba relacionada con causa de los enemigos que habían adquirido en donde ellos vivían y para vuestro bienestar, dice. De modo que el Señor les dice, vayan a Ohio y vamos a reunirnos en ese lugar para estar más a salvo. Bueno, ustedes ya saben qué ocurrió después con la historia, o sea, los santos no tan solo quedaron ahí, sino que después tuvieron que moverse a otro lado y después a otro lado, bueno, las condiciones van cambiando. Pero en términos de la vida nuestra, a lo mejor no ha ocurrido exactamente lo mismo, pero en alguna medida yo creo que cuando éramos jóvenes y tuvimos el deseo de servir una misión, podríamos decir que de alguna manera también eso era un sacrificio, el tomar una mochila, una maleta y tener que ir a un lugar donde fuimos llamados, a un lugar extraño, un lugar que no conocíamos y dejar todo. Sabíamos que probablemente después de 2 años íbamos a volver y la vida continúa, pero para un joven de 19 años, 18 años ahora, o una señorita, no es fácil dejar todo, dejar, como tú bien decías, las amistades, todo lo social. Aquí en Estados Unidos yo he visto jóvenes que están pasando un muy buen momento, están en la universidad y he visto jóvenes que de repente tienen algunas ya posesiones porque trabajan, han dejado sus trabajos, sus estudios, de repente toman la decisión de vender su vehículo que a lo mejor compraron con mucho sacrificio, una motocicleta. La otra vez me vi con un joven que estaba vendiendo su motocicleta justamente para irse a su misión. Entonces, dejar sus posesiones, dejar estas cosas que para mí tienen un valor grandísimo, porque yo veo a un joven de 18 años y yo digo, wow, o sea, estamos dejando todo eso por ir a servir al Señor. Entonces, no necesitan ni siquiera pensar en lo que ocurrió en el año 1800 y algo, sino que uno a veces mirando alrededor se puede dar cuenta de que gente está haciendo muchos sacrificios por seguir al Señor. Y me uno a las palabras que tú acabas de decir. Por sacrificios se dan bendiciones, Walter. Qué bien. Bueno, pasemos entonces ya este capítulo, porque no va a ser, ni mucho menos, no ha sido la primera vez que lo hablemos aquí en clase de Ven, Sígueme, ni va a ser la última vez que hablemos de esto de los sacrificios, Luis. Esto va a ser pan de todas las clases que hablemos de lo que el Señor nos pide. Pero entonces viene la sección 38, que trae como, digámoslo así, como un mix de varias cosas, pero que expresa en sus primeros contenidos, hey, recuerda otra vez, te voy a testificar quién soy yo, ¿sí? Entonces me encantan el versículo 1 y el versículo 2, Luis. Y a ti dice el Señor vuestro Dios, Jesucristo, el gran yo soy, el alfa y la omega, el principio y el fin, que ya hablamos en una clase anterior de la Pascua, en la clase anterior del Pascua hablamos lo que era el principio, ¿no? Con Él empiezan las cosas, con Él son las cosas y con Él terminan las cosas. El mismo que contempló la vasta expansión de la eternidad y todas las huestes seráficas del cielo antes que el mundo fuese hecho, ¿sí? Hablando de su poder creador, ¿no? Y aquí viene un versículo, Luis, que quiero que nos detengamos un momento. El mismo que conoce todas las cosas, porque todas están presentes ante mis ojos. Y quiero que nos detengamos un poco ahí,
porque creo que es parte del concepto básico de nuestra creencia y nuestra fe en Jesucristo. José Smith, por allá en su libro Los discursos de la fe, el profeta José Smith dice que uno de los fundamentos de la fe es creer en Jesucristo, pero creemos en Jesucristo porque sabemos que Él sabe todas las cosas y que tiene el poder de hacer todas las cosas, Luis. Eso es poderoso. Bueno, estoy seguro que hemos escuchado en muchas ocasiones el concepto de que Dios es omnipresente, la presciencia. ¿Han escuchado todos esos elementos que son, bueno, les dejo como asignación para que lo busquen, pero está relacionado con que para Dios todas las cosas son presentes. No hay cosas pasadas ni futuras. Todo es un gran presente. Vale la pena entender este concepto, aunque sea en la teoría, porque obviamente es difícil entenderlo, porque nosotros vivimos en una condición donde tenemos pasado, tenemos un presente muy rápido y tenemos un futuro. Por lo tanto, nosotros vivimos en una esfera diferente. Yo a veces me encanta todo lo que tiene que ver con la ciencia y a veces pienso que Einstein en el mundo paralelo, que es el mundo racional, se acercó bastante a estos conceptos con la ciencia, hablando de la ley de la relatividad, por ejemplo. A veces uno dice, bueno, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo es la Tierra? Depende, alguno lo verá de una manera, depende de dónde esté. De hecho, cada uno donde en su posición ve las cosas absolutamente diferentes. Y él una vez dijo, si nosotros viéramos la Tierra y nosotros viajando a la velocidad de la luz, nosotros veríamos nada más que una línea. O sea, pensaríamos que la Tierra es una línea, porque ese sería nuestro enfoque en ese minuto. Entonces, él decía, todo es relativo, todo depende. Entonces, una vez enseñando una clase de instituto, hablábamos de estos temas y era muy entretenido porque yo les decía, Dios sabe todas las cosas. De hecho, las sabe. Recuerden la experiencia de, no sé, de Nefi, cuando les dijo, otras planchas porque estas cosas son importantes. Él dijo, pero ¿cómo si ya las estoy haciendo? Bueno, y él tenía claro que en la época de la restauración, esas páginas, 116 páginas, iban a ser perdidas, por lo tanto, las planchas menores de Nefi era importante tomarlas para que pudiéramos tener parte de esa historia. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Estamos hablando de tanto tiempo y él ya tenía una visión de lo que iba a ocurrir. Por cierto que sí, para nosotros es difícil entenderlo. Entonces yo les daba un ejemplo y yo les decía, si ustedes por algún minuto fuesen ciegos, es un ejemplo un poco dramático, pero supongamos que fuésemos ciegos. Y eso significa que no van a ver absolutamente nada. Yo para ilustrar esto solamente voy a cerrar mis ojos. Entonces, yo les paso algo a ustedes que podría ser, no sé, estos lentes. Entonces, ustedes reciben esto y entonces yo les digo que me describan lo que tienen en su mano. Y entonces, inmediatamente, probablemente por su experiencia dirán, esto es un lente. Pero no saben si es un lente de sol o un lente óptico, no saben qué color tiene. Entonces, lo más que podrán decir es que es bastante liso en esta parte, curvo, no tienen mayor claridad en relación al color, por razones obvias, y me van a dar una descripción un poco vaga de lo que se supone que está en su mano. Los detalles no los manejo con solamente mi tacto. Ustedes se imaginan que están entendiendo cuál es el propósito de este ejercicio. Y ahí está. Y para eso ustedes a lo mejor ocuparon algo así como 1 a 2 minutos en describir este elemento que yo tengo en mi mano y que tan solo tengo mi tacto para poder describirlo. Ese mismo ejercicio lo hago ahora con alguien que sí tiene una visión. Entonces yo digo, ¿qué es esto? ¡Pum! Y lo pongo ahí y puedo dar una descripción 100 veces mejor del anterior y tan solo ocupo un par de segundos y menos. Incluso puedo dar el color, puedo decir algunas características que lamentablemente la persona ciega no lo pudo hacer. En una mínima expresión es lo que pasa con Dios con respecto a nosotros. Nosotros somos ciegos en este universo y tenemos que vivir cada una de las experiencias, lamentablemente a veces con los ojos cerrados, producto de nuestra condición temporal que tenemos.
pero es como cuando le preguntamos algo a Dios, algún evento, Él simplemente mira y ya tiene el concepto completo de todo. En ese sentido es un presente. Ahí está. Él maneja absolutamente todo. Maravillosa condición. Insisto, no lo vamos a comprender, pero más o menos es un ejercicio que yo hacía con los alumnos de instituto, de que cuando tengamos una pregunta, vale la pena preguntarle a aquel que puede mirar y puede darnos una descripción exacta de las cosas que pueden ocurrir, aún en el futuro, Walter. Bueno, y por eso quise que nos detuviéramos ahí en ese versículo 2, Luis, porque es que ese versículo tiene mucho poder doctrinal. El mismo Salvador, hablando de él mismo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Sí, la verdad y la vida, ¿sí? Y luego también nos invita diciendo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y tenemos la definición doctrinal profética de que la verdad es el conocimiento de las cosas como eran, como son y como han de ser, ¿sí? Si Jesucristo es la verdad, el camino, la vida, si Él es la verdad, eso quiere decir que todos esos tiempos, Luis, pasado, presente y futuro, se conjugan en Él. Si yo conozco la verdad, que es ese todo, y la verdad me hace libre, significa que en la medida en que yo conozco cosas del pasado, algo de mi presente y algunas cosas futuras, en la medida en que yo voy adquiriendo ese conocimiento, me voy haciendo libre de la ignorancia que reina en el mundo, ¿sí? Y entonces voy siendo en algo, hermanos, como digo siempre, Luis, como un poquito más semejante a Cristo, conociendo las cosas como eran, como son y como han de ser. Eso da mucha tranquilidad, eso da mucha esperanza, eso da mucha perspectiva eterna de todas las cosas. Me encanta este versículo también porque el mismo Salvador dice de él, el mismo que conoce todas las cosas, ¿sí? Porque a veces, y tú lo dijiste, Luis, como es algo tan que no nos cabe en la cabeza, a veces nos es difícil creer. Hace años recuerdo que en una clase justamente compartí este concepto y una buena hermana de muchos años en la iglesia me dijo, en ese tiempo ya era presidente, y ella me dijo, presidente, discúlpeme, no, yo no puedo, hasta ya no puedo aceptar yo, que Dios sabe todas las cosas. Y bueno, después les contaré el resto de la historia, pero lo que me quedé pensando es, ¿cómo podríamos creer en un Dios que no fuera capaz de hacer todas las cosas? ¿Cómo podríamos tener fundada nuestra fe, Luis, en alguien que no sabe todas las cosas, que no puede verlo todo, que no conoce el principio y el final? Estaríamos poniendo nuestra fe en un ser muy similar a nosotros, Luis, porque yo puedo creerte a ti que tú me digas, Walter, mañana nos vamos a ver a las 5 de la tarde, pero es posible que te dé un dolor estomacal o que tu carro, tu vehículo se vare, se dañe, ¿cierto? Mecánicamente y no puedas llegar. Con Dios no pasa eso. Cuando Dios dice, es a esta hora, es esa, porque Él sabe todas las cosas. Con nosotros no, Luis. Qué maravilla. Ahora, este concepto de los ojos, que yo acabo de poner un ejemplo, más encima con los lentes, ni siquiera lo había pensado, pero esto de mirar en forma absoluta, me encanta lo que en el versículo 7 se nos explica. Pero he aquí, de cierto os digo, que mis ojos están sobre vosotros. O sea, no tan solo en el ejemplo que les di está sobre el lente, sino que los ojos de Él están, y por lo tanto Él sabe lo que ha ocurrido con nosotros, sabe lo que está pasando y sabe lo que va a pasar con nosotros. Y después dice algo precioso, maravilloso, que lo hemos rectificado en muchos momentos. Estoy en medio de vosotros y no me podéis ver. Qué hermoso. Por el mismo concepto que yo les hablaba, nosotros a veces tenemos esta ceguedad espiritual y no podemos ver, pero Él está en medio de nosotros. Lo hizo cuando vino a las Américas y ahí estuvo en medio de aquellos que estaban escuchando su mensaje. Y todos se sentaron ahí y Él estaba ahí disfrutando de esas 2.500 personas y ellos, por supuesto, disfrutando del mensaje de su Salvador. Pero pronto, dice, vendrá el día en que me veréis. Qué esperanzador, qué maravillosa noticia. Y sabréis que yo soy, porque el velo de tinieblas,
volviendo a la vista, en breve será rasgado, y el que no esté purificado no soportará el día. Por lo tanto, ahí nos da una condición para que nosotros podamos finalmente ver. Y todo lo que viene para adelante está relacionado justamente con este encuentro, con este momento maravilloso que se supone que va a venir y que se describe muy bien en las Escrituras, Walter. Ahora, tomemos este concepto que es muy holístico y que es muy santo de los últimos días, ¿cierto? De que podemos comprender, ¿sí? Una verdad, ¿sí? Sin comprenderla toda, sino teniendo la fe en que esa verdad es parte de un gran todo, ¿sí? Alguna vez, Luis y hermanos, me decía un buen amigo, y digo buen amigo y buen hermano, pero abandonó la iglesia justamente por eso. Él me decía, es que yo no puedo seguir en la iglesia. Cuando yo lo ministraba, me decía, es que yo no puedo seguir en la iglesia porque hay muchas cosas que no entiendo. Y yo hasta que no las entienda no voy a volver. Y yo le dije, se llamaba Julio César, él un hombre ya mayor y yo un hombre joven. Yo le decía, Julio César, lamento decirte que eso va a ser imposible para ti. Y si vas a esperar el momento de saberlo todo para volver a la iglesia, no vas a volver nunca a la iglesia. Le dije, porque no hay uno solo de nosotros, ni siquiera el profeta de esta iglesia que lo sepa todo. Solo hay uno que lo sabe todo, ¿sí? Pero nosotros no. Así que si estás esperando a leer, a estudiar, hasta que entiendas y comprendas todo, no lo vas a hacer. Pero sí, una cosa sí puede pasar, hermanos, y es que podemos comprender que un principio puede ser parte de un gran todo que no entendamos, pero podemos partir con nuestra fe en creer eso. Ahora, Luis, me encanta esto tan tierno y tan misericordioso de estoy en medio de vosotros, ¿sí? Mi mirada está sobre vosotros, mis ojos están sobre vosotros. Qué bonito, qué padre, Luis. Bueno, nuestros hijos crecen y pues ya se salen de nuestra vista, ¿sí? Pero yo recuerdo cuando tuve las primeras ocasiones, y seguramente tú tienes 5 recuerdos, yo tengo 2 de esos recuerdos, de ir a dejar a los hijos al colegio, ¿no? A su primer día de clase. Parecía que los que se quedaban no eran ellos, sino el que se iba era uno. El corazón se iba destrozado porque hasta esos momentos casi que los ojos de uno siempre estaban sobre sus hijos. Y ahí los hijos empezaban a estar lejos, ya no los veíamos. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué le estará pasando? Algo como lo que nuestros padres con lágrimas, nuestras madres sobre todo, sintieron cuando nos fuimos a la misión, ¿no? Sabían que íbamos a estar bien, pero ¿qué le estará pasando? ¿Qué estará comiendo? Decía, me escribía mi mamá a veces, ¿no? Mi hijo, ¿qué comió hoy? Como que quería saber exactamente, como que sus ojos estuvieran sobre mí. Bueno, hermanos y hermanas, como dijiste tú, Luis, qué concepto tan consolador. Los ojos del Señor están sobre nosotros y nos cuidan. Y más aún, Luis, nos cuidan y nos dicen, ¿sí? Prepárense, estén firmes, ¿sí? Nada les va a pasar. Me encanta eso que dice en el versículo 9. Después de dar este concepto dice, por tanto, ceñid vuestros lomos y estad apercibidos, y aquí el reino es vuestro y el enemigo no triunfará. Luis, hermanos y hermanas, todos nosotros, de todos nosotros, todo aquel que coloque su fe y su ánimo y su corazón en las manos del Señor, nunca será defraudado. El enemigo no triunfará. Y eso, Luis, se aplica para lo espiritual, pero se aplica para todas las cosas en la tierra, en todo lo temporal. Querido Luis, tú estás No, lo que pasa es que quieres decir algo. Están de acuerdo con lo que tú, están de acuerdo con lo que tú hablas, que no sé por dónde irme. Mira, todo esto está dentro del marco de decirle a la gente, hermanos, ustedes tienen que irse a Ohio, tienen que hacer ese sacrificio. Yo soy Dios, yo estoy en medio de ustedes, yo sé exactamente las cosas que van a ocurrir, conozco perfectamente lo que va a ocurrir. Aquí las cosas no van a andar bien, vamos, háganlo. Alguno dirá, pero tengo posesiones. No se preocupen. De hecho, en el versículo 16, al final dice, yo no hago acepción de personas. Aquí a ustedes no los estoy perjudicando con esto, al contrario. Todos pueden hacer pueden tomar de esta cena, como hemos hablado, maravillosa. Vengan y coman. Y de hecho, he hecho rica la tierra, dice el versículo 17. Y aquí es
el estrado, es el estrado de mis pies. Por tanto, de nuevo pondré mi pie sobre ella. Y os ofrezco, fíjense, Dios hablando, y estimo conveniente daros riquezas más grandes. Fíjense las promesas, porque ellos estaban dejando cosas. Sí, una tierra de promisión, una tierra en que fluye leche y miel, sobre la que no habrá maldición cuando el Señor venga. Si ustedes se fijan, Él estimula a esta gente a decirle, mire, y Él está mirando y Él está pensando no en el minuto, ni mañana, ni pasado, sino que en un contexto eterno, porque Él es eterno. El presidente Nelson siempre lo ha manifestado. Pensemos celestialmente. Y os la daré, ¿qué? La tierra, como tierra de vuestra herencia, si es que la procuráis con todo vuestro corazón. O sea, no importa lo que estén dejando donde está su casa, porque aquí yo les prometo algo un poquito mejor y mucho mejor y más duradero. Y este será mi convenio con vosotros. La recibiréis como tierra de vuestra herencia. Pero se fijan, como hemos hablado en otras ocasiones, Él no tan solo está hablando de la tierra de Ohio, Él está hablando de la tierra como tierra. Esta tierra la heredarán ustedes. ¿Recuerdan que hablamos del reino celestial? Este será el reino celestial. Antes de eso será el reino terrestre. ¿Me entiende? Porque el milenio vendrá y después será renovada y aquí vivirán aquellas personas que heredarán esta tierra. Por lo tanto, con esta omnisciencia, con esta omnipresencia de Dios, le está diciendo, obviamente nuestro entendimiento no es tan claro. Estamos todavía con los ojos cerrados y sin poder ver lo que Él está tratando de decirnos. Pero hay mucha doctrina y es muy profundo lo que aquí se promete. Y esto es para nosotros también, hermanos. Esto no es tan solo para esta gente que vivió en estos años, sino para nosotros, que si somos fieles, heredaremos la tierra, mis queridos hermanos. ¿Qué principios tan hermosos estos que nos has explicado aquí, Luis? Y me estoy yendo otra vez hacia atrás, ¿no? Hacia el pasado muy reciente que vimos en la sección 29, ¿no? En la sección 29 dijimos, esta sección tiene mucho, ¿sí? Mucha carne, ¿sí? Y trae implícito todo el plan de salvación. Miren esto, si conocemos a Dios, vamos a entender mejor el plan de salvación. El plan de salvación es un mapa, Luis, de alguien que nos está diciendo, yo sé el principio y el fin, yo lo conozco. ¿Quieren que se los dibuje? Aquí está, ¿sí? Antes vivían conmigo una vida espiritual como hijos espirituales. Luego tuvimos un pequeño desacuerdo ahí, algunos se fueron, ¿sí? Y ustedes quedaron, yo digo un pequeño desacuerdo, pero fueron la tercera parte, ¿no? de las huestes celestiales. Vamos a crear un mundo para todos ustedes, van a vivir una vida terrenal, van a despreciar por alguna razón algunos mandamientos míos y van a caer. Y por eso van a necesitar un redentor. Y cuando ese redentor llegue, ustedes van a poder arrepentirse, pagar un precio. Y ese redentor va a pagar todo por ustedes. Para que ustedes, al morir, vayan a un mundo espiritual. Esperen con gracia, con gozo, una resurrección eterna. Y luego sean juzgados para vivir nuevamente conmigo en un reino de gloria. No hay ahí un mapa, Luis, de alguien que sabe. No hay ahí un mapa completico, hermanos, y disculpen que utilice la expresión completico como una cuestión tierna, ¿sí? De todo lo que es la vida, el Señor sabe todas las cosas. Cuando Él dice, Luis, y tú lees esto de mi tierra, os ofrezco, os doy, hermanos, es porque tiene todo el poder para hacerlo, porque Él conoce todo el mapa, Él creó el mapa. Ahora, en el versículo 9, devolviendo, me dice, porque he aquí el reino. Miren esto, hermano, esto no es menor, que a veces lo pasamos por alto, Luis. El reino es vuestro. O sea, ¿recuerdan lo que dice por allá en Doctrina y Convenios 88, creo que es, Luis, donde dice, y el que me recibe a mí, recibe a mis siervos, y el que recibe a mis siervos me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe todo lo que mi Padre tiene. Bueno, aquí está un anticipo de eso. El reino es vuestro. ¿Sí? El Señor no será vencido. Ahora, ¿en qué equipo quieres estar, Luis? Que antes de esta clase estábamos hablando de algo personal y decíamos, ¿en qué equipo vas a estar? Tú no sabes como humano
cuál es el equipo que va a ganar. Pero una cosa sí sabes, si estás en el equipo del Señor, ahí siempre ganarás. Mira lo que dice el presidente Joseph Fielding Smith sobre todo esto, Luis. Dice, el evangelio ha sido restaurado y el reino entregado a sus santos. Esto no es menor. De acuerdo con la profecía de Daniel, no se volverá a quitar, ni se destruirá, ni se entregará a otro pueblo. Y conforme a su propia manera y a su tiempo, él va a desmenuzar todos los demás sistemas a fin de que su reino prevalezca, a fin de poder venir y reinar como Señor de señores y Rey de reyes sobre toda la faz de la tierra. El Señor ha destacado el hecho de que Él va a destruir los sistemas, las organizaciones y las sociedades que sean falsas. ¿Y cómo lo va a hacer? Dándole la verdad a sus integrantes. Y es que ellos están dispuestos a recibirla, dándoles el privilegio de abandonar esas organizaciones para recibir la verdad y tener toda oportunidad de ingresar a su reino, pues su mano está extendida y lista para recibirlos. Si no vienen, si no quieren recibir su mensaje, entonces naturalmente deben caer junto con sus sistemas. La verdad, o sea, el conocimiento de todas las cosas, prevalecerá cuando se haya quitado todo lo demás. La verdad se destacará y está destinada a cubrir la faz de la tierra. Una declaración profética poderosísima, Luis. Interesantísima, me encanta y ojalá que la repasen los hermanos. Ahora, hablábamos y siempre hemos hablado en relación a lo que estamos viviendo hoy, el equivalente a un reino celestial. Y ocupo la palabra equivalente porque en realidad el reino celestial es muy superior a lo que nosotros estamos viviendo en esta vida, por causa de que es un estado de gloria. En cambio, el que vivimos, no es un estado de gloria. Por lo tanto, el equivalente a un reino celestial, pero va a llegar un momento, como Dios tiene la película completa, nos está contando esta historia, este mapa que tú dices, va a llegar un momento en que vamos a vivir en el equivalente a un reino terrenal. Y así lo describe. Ustedes viven, yo no sé exactamente en qué país, yo estoy viviendo en Estados Unidos, pero mi corazón está en Chile y estoy viendo algunas situaciones, incluso políticas, la gente con muchas necesidades, probablemente en los países donde ustedes viven ocurren situaciones bastante similares. ¿Quieren escuchar algunas palabras de consuelo? Por favor, miremos el versículo 21 de esta sección. Mas de cierto os digo que vendrá tiempo cuando no tendréis rey ni gobernante, muy similar a lo que estaba leyendo Walter, porque yo seré vuestro rey y velaré por vosotros. ¿Cómo lo hallan? Maravilloso, vamos a vivir en un momento, Él reinando. Para que eso ocurra y Él esté presente, necesitamos estar en un reino equivalente a un reino terrestre. Lo mismo que pasó anteriormente, no sé si ustedes se dieron cuenta que se hablaba del pueblo de Enoc, lo mismo que pasó con ese pueblo que fue trasladado, es justamente lo que ocurrió, es eso, pasar de un reino celestial a un reino terrenal. Todos aquellos que han sido trasladados, Moisés, Elías el profeta, los tres nefitas, Juan el amado, todas estas personas han pasado de un reino celestial a un reino terrenal. ¿Y saben qué? Cuando entremos a este periodo en que Cristo reinará, vamos a tener esa condición y probablemente nos vamos a relacionar con muchas de esas personas que ya están ahí en esa condición. Y versículo 22, fíjense qué maravilloso. Por tanto, escuchad mi voz, dice el Señor, y seguidme, y seréis un pueblo libre. Y no tendréis más leyes que las mías cuando yo venga, porque soy vuestro legislador. ¿Y qué cosa hay que detenga mi mano? ¿Anhelan ustedes ese momento? Por cierto que sí. Anhelamos que este milenio llegue, ojalá mañana. Hay tantos problemas, tanta calamidad. Yo no hallo la hora que sea encadenado ese Satanás. Va a ser encadenado en el sentido de que la gente que vivirá en este periodo no tendrá el deseo de pecar. Claro. Y eso significa justamente encadenar a Satanás. ¿Y saben qué, hermano?
nosotros podemos encadenar a Satanás hoy, si es que somos obedientes a los convenios que hemos hecho, si leemos las Escrituras, si oramos constantemente, y quiero hacer acento en esto, sección 10 de Doctrina y Convenios. Ora siempre para que salgas triunfante y puedas vencer, y ustedes siguen el versículo, por favor, léanlo, en el versículo 5. Por lo tanto, podemos encadenar a Satanás, podemos hacer lo mismo que va a ocurrir en el milenio, podemos hacerlo hoy. Qué maravilloso será el momento en que Cristo será el legítimo rey. Esto es la reunión, Luis, de todo este concepto de el reino es vuestro, ¿sí? El reino es vuestro, ¿sí? Y el enemigo no triunfará, que leímos allá en el versículo 9, ¿sí? Estos versículos 21 y 22 son, ¿y cómo va a suceder eso? Así, ¿sí? Seréis un pueblo libre. Pero me encanta otra vez el comienzo del 22, por tanto, escuchad mi voz, ¿sí? Entonces, Luis y hermanos, vamos otra vez al concepto mundano del tesoro, ¿no? Y cuando digo mundano me refiero más a lo terrenal. Hay personas que dicen, como en las películas, ¿no? Tengo el mapa del tesoro, ¿sí? Está marcado y hay una X, chan, chan, donde está el tesoro. Hermanos, nosotros tenemos un mapa del tesoro en el plan de salvación, ¿sí? Y hay una X al final que nos guía hacia el punto donde debemos llegar. Cuando sabemos esas cosas, cuando aplicamos todos esos mandamientos y todas estas leyes a nuestra vida, entonces conocemos la verdad y la verdad nos hará un pueblo libre, ¿sí? Porque la verdad es el conocer las cosas como eran, como son y cómo han de ser. Y hoy hemos hablado mucho de las cosas como eran, como son y cómo van a ser en el futuro. Pero todo eso, Luis, también nos lleva unas responsabilidades, o sea, unas responsabilidades de preparación. Ahora, estamos en la iglesia. Este es el reino de Dios organizado en la tierra. Es la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y entonces aquí vienen unos consejos que el Señor da, que tienen que ver con la unidad, ¿sí? Con el hecho de ser uno, ¿sí? Entonces, Luis, tú eres un hombre muy experto, muy conocedor, ¿sí? Y yo necesito de ti para aprender, ¿sí? Lo mejor que puede hacer un hombre como Luis Calkin para crecer más es compartir su conocimiento, ¿sí? Y así debe ser con cada uno de nosotros. El que se crea más fuerte lleve al que es más débil, dice la escritura, ¿no? El que se crea fuerte o el que sea fuerte lleve al que es débil consigo. Cada uno de nosotros debe dar algo para que este reino se haga fuerte. Entonces mira lo que dice el versículo 23 y podemos leer un cúmulo ahí. Si quieres leamos uno y uno, Luis. 23 y vamos a leer hasta el 28 para que no sea una sola lectura larga de uno solo. Pero en verdad os digo, leo el 23, enseñaos los unos a los otros. Luis, necesitamos que nos enseñes, de acuerdo con el oficio al cual os he llamado. Esa es una oficio, de acuerdo al oficio, muy importante eso. Significa que si tenemos un oficio, un llamamiento específico, debemos adecuarnos y debemos circunscribirnos a lo que se nos ha mandado. Eso, acuérdense, en la época, al comienzo con José Smith, hubieron personas que quisieron salirse de ese margen y empezaron a hacer cosas que no corresponden. Me encanta eso. El versículo 24 dice, y estime, eso también tiene un valor, cada hombre a su hermano como a sí mismo. O sea, no deben haber conflictos. Y ponga en práctica la virtud y la santidad delante de mí. O sea, Luis, aquí hay un concepto de cero egoísmo. O sea, no voy a buscar lo mío contra el mal tuyo, sino busquemos el bien común, ¿sí? Todos como me gustaría a mí que fueran las cosas. ¿Cómo me gustaría a mí que me trataran? ¿Cómo me gusta a mí que me hablen? ¿Sí? ¿Cómo me gusta a mí que me dirijan? Bueno, de esa misma manera yo debo proceder, lleno de virtud, de compasión, ¿sí? Porque eso es lo que crea la santidad delante de Dios. Entonces el versículo 25 dice, y de nuevo os digo, mira Luis, que aquí hay un concepto de enseñanza, ¿no? Una repetición, ¿no? Sí, una repetición. Y de nuevo os digo, estime cada hombre a su hermano como a sí mismo. Lo cual nos da una indicación aquí, esto es muy importante. Sin duda, porque está
está enfatizado y yo me recuerdo a mi mamá cuando me decía algo, me lo repetía no 2, sino que 3 y 4 y 5, y cuando iba saliendo me lo volvía a repetir, sobre todo cuando me llamaba, me mandaba al supermercado. Siempre llegaba con cosas diferentes. Ahora recordemos que todo esto está dentro del marco de que Dios le está diciendo a la gente, bueno, váyanse para allá, váyanse para Ohio. Pero estos son los elementos que tienen que ustedes tener en cuenta, porque me interesa que estén de esa manera allá. Ahora, nosotros no nos estamos yendo a Ohio, estamos aquí, cada uno en su casa. Yo diría, cada vez que vayan a la capilla, en función, a lo mejor ese es nuestro Ohio hoy día, cuando vayan a la capilla, usen estos elementos para que podamos vivir adecuadamente con nuestros hermanos, aun cuando estemos dentro de nuestra familia. Estas son las virtudes que necesitamos desarrollar para ser verdaderamente santos. Y el 26 dice, porque ¿quién de vosotros, si tiene 12 hijos que le sirven obedientemente y no hace acepción de ellos, dice a uno, vístete de gala y siéntate aquí, y al otro, vístete de harapos y siéntate allí? ¿Podrá luego mirarlos y decir, soy justo? No. Versículos anteriores decíamos que efectivamente Él no hace acepción de personas, a todos nos considera exactamente igual. ¿Y qué dice el 27, Walter? Dice, he aquí, esto os lo he dado por parábola, y es como yo soy. O sea, les estoy dando este ejemplo para que se den cuenta como yo soy. O sea, yo no hago esas cosas. A todos quiero vestir de gala, ¿sí? Y mira la referencia que hace a quien tiene 12 hijos, ¿no? Hablando literalmente de las 12 tribus de Israel, ¿no? Tú perteneces a una tribu de Israel. Todas las vestiré por igual. Dice, sed uno, y si no sois uno, no sois míos. Maravilloso. Y eso, de alguna manera, nos está diciendo y gritando al oído, porque yo soy uno con mi Padre, y el Espíritu Santo es uno con nosotros, por lo tanto somos una unidad. Así como nosotros somos uno, ustedes también deben ser uno conmigo. ¡Qué invitación! O sea, ser parte de esa unidad, por favor. Entonces, si Él no hace acepción de persona, ¿por qué nosotros de repente miramos a alguien con ojos diferentes? ¿Por qué a veces no pensamos que alguien tiene las mismas posibilidades que otros? El vivir en comunidad significa, y qué bueno es tomar sobre la vida este tipo de enseñanza, es fundamental, especialmente si nos decimos que somos parte de la Iglesia de Jesucristo, con mayor razón poder vivir estos consejos. En realidad los consejos, tú me decías antes de la clase, qué manera de haber carne aquí en la sección 38, y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Walter. Entonces, de aquí nos podríamos saltar, Luis, al versículo 35, donde el Señor dice, mira, entonces esto es lo que quiero que hagan. ¿Sí? ¿Quieres leerlo, Luis, por favor? Atenderán a los pobres y a los necesitados y les suministrarán auxilio a fin de que no sufran. Recuerden que ellos se van a ir a vivir en comunidad, o sea, obviamente tenemos que ser como en la primera familia de esta tierra. Hubieron algunos problemas cuando uno de los hermanos dijo, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Bueno, parece ser que aquí sí se nos está dando la instrucción de que debemos preocuparnos de aquellos que están al lado. Y les suministrarán auxilio a fin de que no sufran y los enviarán al lugar que les he mandado. En realidad, eso es básico. A veces es muy obvio hablar de esto, pero cuando alguien tiene necesidad en términos de alimentación, de un techo, de las cosas que son básicas para que un ser humano viva, en realidad, hasta los mensajes que nosotros podríamos dar pasan a un segundo plano. Sí. Porque evidentemente lo primero que hay que hacer es tratar de cubrir las necesidades básicas para que comencemos a escalar peldaño por peldaño hacia arriba. Entonces, de repente podemos ir a dar un excelente mensaje a una familia, pero sabemos que esa familia, si tiene problemas de alimentación, yo creo que tenemos que partir por ahí. Entonces, la importancia de la administración, la importancia de lo que está pasando hoy día en los barrios. La primera responsabilidad que el obispo tiene justamente es preocuparse de las viudas, de las personas que están un poquito desprovistas de ayuda en el día a día, especialmente cuando no tienen familia, de los quórumes de élderes, de la presidencia de la sociedad de socorro. Fíjense que ahí está la organización para que ellos puedan tener lo necesario.
Y cuando eso ya está cubierto, bueno, la gente tiende ahora a preocuparse del que está al lado. Y esa es la vida, ese es el evangelio. Eso es un poco hacer exactamente lo mismo que Cristo haría si estuviese en nuestro papel. Hay gente, por ejemplo, estaba pensando en el ambiente en que ellos estaban viviendo, que tenían que dejar todas sus posiciones, aún sus casas. Y aún ahí el Señor le da el consejo en el versículo 37, y los que tengan granjas que no puedan vender, bueno, que las dejen o la alquilen según les parezca mejor. O sea, como diciendo, yo en ese versículo tiendo a decir, miren, vamos adelante, ¿cierto? No se preocupen, si no la alquilan por último no lo sé, pero vamos, tenemos que avanzar en la obra. Que me encanta esto de que él ve la película completa. Al mitad del versículo 29, del 39, a la mitad, no voy a leerlo todo, después de la cuarta línea, dice, porque tendréis las riquezas de la eternidad. Entonces, si bien es cierto, ustedes van a dejar cosas, pero miren lo que yo tengo para ustedes. ¿Dónde quieren mirar? ¿Quieren mirar hacia atrás? En el Antiguo Testamento vemos algunas experiencias de personas que intentaron mirar hacia atrás y acordarse de lo que estaban dejando. Ustedes recordarán la esposa de Lot, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, miremos hacia adelante. ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Exactamente, para que nosotros podamos tener cumplida esa promesa de que tendremos las riquezas de la eternidad. Bueno. Oye, Luis, solo para hacer una aclaración, porque los hermanos me han visto con marcador en mano aquí, subrayando, porque yo tengo pues mis escrituras aquí electrónicas, mis equipos acá, pero las físicas me encantan y me siguen encantando y sigo subrayando en ellas y quiero mostrar, no es que no las haya subrayado, solo que a veces subrayo sobre subrayo porque sigo aprendiendo. Lo que yo puedo ver en tus escrituras es que lo que tienes que leer es lo que no está subrayado. Sí, seguro, porque vuelvo a aprender y entonces digo, wow, esto no lo había visto, yo no había visto esto, ¿sí? Entonces tengo que subrayarlo, y de hecho cuando lo subrayo, después cuando lo leo, en mi estudio personal digo, entonces, ¿qué era lo que significaba esto? Y escudriño un poco más. Me encanta todo esto, Luis. Estaba recordando algo, pero no recuerdo ahora la referencia, se me escapa ya por la edad, ¿sí? Yo que soy más joven y puedo ayudar, a ver, dime. Sí, tú eres muy joven, Luis, porque uno ya a los 25 años ya empieza a olvidar las cosas. Resulta que estaba recordando eso que Pablo dijo, que si uno le enseña a una persona sobre la fe y estas cosas, pero no le da algo para su sustento, pues está negando esa fe que está enseñando, ¿sí? Y tú hablabas de esos principios básicos, ¿no? De autosustentar, de socorrer, de ayudar a otros, hermanos. Y yo sí quiero leer, Luis, ese versículo 39, que tú solo leíste la mitad, yo lo quiero leer completo, porque es que me parece un tesoro, ¿sí? Porque la caridad no compite con el hecho de que seamos prósperos. Y entre más prósperos seamos, más podremos ayudar a los que necesitan. Versículo 39 dice, y si buscáis las riquezas, que según su voluntad, o sea, el Padre quiere daros, y ya dijo que quería darnos el reino, seréis los más ricos de todos los pueblos, porque tendréis las riquezas de la eternidad. Entonces, mira, nos habla de la hora y del futuro, Luis. Otra vez toda la verdad delante de nosotros, ¿no? Y es menester que las riquezas de esta tierra sean mías. Miren esto. Mas cuidaos del orgullo, no sea que lleguéis a ser como los nefitas de la antigüedad. ¿Qué sucedía con los nefitas de la antigüedad? Si ustedes lo recuerdan, bueno, los nefitas de la antigüedad pues se llenaron de orgullo, ¿sí? Despreciaron a sus hermanos que no tenían por no tener las ropas lujosas, sus propiedades, sus posesiones, y los despreciaban y los sacaban de todo lugar, los despreciaban. Que no seamos nosotros de esa manera. Pero el Señor, hay muchas riquezas que quiere darnos, Luis. Espectacular. Estaba pensando, por mientras que tú hablabas esto del alimento y todo lo demás, si les gusta este tema, incluso hay personas que no son ni profetas ni personas que están relacionadas con el espíritu que hablan de estos temas, y vayan y busquen en Google el triángulo o las necesidades de Maslow. Sí. Es extraordinario. Y hay eso, de las necesidades de los seres humanos, y parte con las necesidades básicas.
y uno va escalando hasta que llega al final del triángulo, que son la autorrealización. Por lo tanto, el Señor sabe exactamente eso. O sea, no podemos andarle predicando a alguien que no ha comido. Entonces, si ustedes hacen un tour aquí por Lago Salado, se van a dar cuenta que hay mucha gente que quiere enseñar el Evangelio, pero también hay muchos lugares donde se hacen comida, se hacen fideos, se hace azúcar, se hace harina, porque a veces uno dice, pero ¿y qué tiene que ver eso con el Evangelio? Es que si no está eso, el Evangelio jamás va a poder llegar a la gente. Entonces, el Señor lo sabe muy bien y lo está diciendo acá, y aún personas, a pesar de que no son miembros de la iglesia, nos han enseñado en relación a esto. Maslow, recuerden, Maslow. Sí, la pirámide o el triángulo de Maslow, así lo buscan, hermanos, y ahí encuentran esas necesidades físicas, básicas, necesarias de todo ser humano. Luis, y estaba recordando con todo esto, y espero no parecer vulgar con esto que voy a decir, porque es una cita rural, digámoslo, de poesía suelta, que dice que el Evangelio no se trata de gastar saliva, ¿sí? Porque Dios nos está mirando desde arriba, ¿sí? Y dice, continúa diciendo, y hay que sacar un pesito para llenarles la barriga, ¿sí? A veces, hermanos, somos buenísimos predicando, ¿sí? Somos buenísimos hablando de Dios, pero somos diferentes a la hora de aplicar estas cosas y de velar por el necesitado. Bueno, Luis, pasemos a la sección 39, si estás de acuerdo. Absolutamente, eso va a ser demasiado rápido, Sí. dos conceptos, pero antes de eso, uno de mis versículos preferidos de esta sección de la 38, que sea al final, 41 y 42, que sea vuestra predicación la voz de amonestación, cada hombre a su vecino, tú me hablabas de eso, con mansedumbre y humildad, ¿ok? Vale la pena escuchar ese concepto. Y esto me encanta, no tan solo para nosotros los adultos, sino que para incluso los jóvenes, los niños y padres, traten de que esto también ocurra con sus hijos. Y salid de entre los inicuos, salvaos, sed limpios, los que lleváis los vasos del Señor. A veces, y no tan solo significa relacionarme con una persona, sino que incluso a veces significa abrir una página de internet. Salgan de los lugares donde no deben estar. No olviden leer sus escrituras de manera personal. No olviden leerlas como familia. Hermanos, nada de lo que enseñemos aquí, ni nadie que enseñe en redes sociales, ni siquiera, y esto lo voy a decir, so pena de que alguien diga, ¿cómo, hermano Walter? Pero el hecho de que el presidente Nelson nos hable no nos exime de nuestra responsabilidad personal, de nuestra cita personal con las escrituras. ¿Sí? Él no nos habla para decir, como ya les hablé, no lean ustedes las escrituras, ya con lo que les hablé yo es suficiente. No, al contrario, nos invita permanentemente a que leamos. Por favor, hoy domingo, cuando terminen sus reuniones dominicales, lleguen a su casa, lean las escrituras, aprovechen para leer más. Bueno, Luis, sección 39 y 40, resumámoslas. Entonces, un hombre llamado James Covey, que fue un pastor de alguna religión bautista, nos dice aquí el encabezamiento, recibe unos mandamientos de hacer convenios con el Señor, de permanecer fiel a esos convenios. Se esperan grandes cosas de él. De hecho, se le dice, no obstante, en el versículo 9, has conocido mucha tristeza porque me has rechazado muchas veces a causa del orgullo y de los afanes del mundo. ¿Sí? El Señor sabe quién es, porque el Señor sabe todas las cosas, como sabe de nosotros. Aún así lo llama a hacer convenios con él. Pero pasamos esta sección de manera, digámoslo así, rápida, y en esta sección les pido que tengan en cuenta una cosa en su estudio personal, en la sección 39. ¿Cuántas veces el Señor le menciona a él la palabra arrepentimiento y cuántas veces le menciona la palabra fe a este James Covey? ¿Sí? Y en el versículo 40, en la sección 40, perdón, Luis, se nos cuenta que este hombre, pues, no quiere seguir esos convenios. Claro, rechaza ese consejo. Rechaza. Y entonces dice, versículo 2, Luis, que puede ser la conclusión de toda esta historia, de esa sección 40, de esas dos secciones. Y recibió la palabra con alegría, pero enseguida lo tentó Satanás. Y el temor y la persecución y los afanes del mundo hicieron que rechazara la palabra. Rechazara la palabra. Por consiguiente, versículo 3, quebrantó mi convenio y queda en mí hacer con él como bien me plazca.
Eso es lo que dice esta sección. Ojalá que estas son de esas secciones que no quiero que se apliquen a mí, Luis. O sea, que el Señor me invite a hacer convenios y que yo diga, no, hasta luego, ¿sí? Y ojalá que no nos pase a nosotros. Era una persona muy, digamos, tenía mucho éxito en lo que hacía y el Señor le llama. Vamos y prediquen. En la sección anterior le da todos los detalles, pero eso también tiene relación con nosotros. Muchas veces recibimos alguna sugerencia, algunos llamados y somos un poco lentos en escuchar, porque a veces queremos ver las consecuencias o queremos ver las bendiciones antes de hacer el sacrificio. Pero más allá de lo que está pasando en estas páginas, en estas secciones, nuestro deseo es que ustedes puedan ver cómo eso se puede aplicar al día de hoy, y está absolutamente fácil hacerlo, el poder ver el consejo de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo, en general de la deidad, que está muy preocupado de que nosotros hagamos las cosas bien. Hoy día el Señor nos llama a un Ohio, nos llama a un Ohio. Vean cuáles son esos lugares donde se supone que debemos ir. Y por supuesto, puede ser a lo mejor como tú, un llamamiento fuera de tus sectores, un joven salir a una misión, un hermano adulto salir también a una misión con su esposa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, solamente concluyendo ya con el tiempo y con esta oportunidad, dar mi testimonio en relación a estas cosas. Son maravillosas. El Evangelio partió, como ustedes ya lo están estudiando, con muchas dificultades, pero el Señor tiene la película clara, como la tiene hoy y como la da a conocer a su profeta. Escuchemos la voz de nuestro profeta como lo hicimos durante este mes. Sigamos las instrucciones de nuestro profeta y de los apóstoles. Que el Señor nos bendiga para saber que Él no hace acepción de personas. Todos nosotros estamos en su plan, y Él nos está mostrando este mapa, que está muy claro, está muy definido. Él ganará. Y nosotros debemos estar en el equipo ganador. Yo por lo menos me quiero inscribir en eso y estoy tratando de hacer los sacrificios para que eso ocurra. Walter, gracias como siempre. Gracias a ti, Luis. Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarnos en esta clase. Dejen sus comentarios aquí, nos van a enriquecer, va a ser su testimonio, va a ser su aporte a esta lección. No se vayan sin hacerlo. Gracias por su compañía siempre. Gracias, querido Luis Calqui, por habernos acompañado. Compartan esta clase. Compartan. Esto es muy orgánico, esto tratamos de hacerlo de uno a uno, ¿sí? Hay muchas personas que no estudian las Escrituras o que no asistieron a la iglesia o que ustedes ministran y no están participando. Compártanles la clase, tal vez les puede servir. Testificamos de nuestro Salvador Jesucristo, Él es nuestro Señor, Él vive, nos regocijamos en eso y dejamos esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues esperamos que esta lección nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Eso esperamos. Feliz día de reposo, feliz semana. Vayan después de esta clase a lo que tienen que hacer, a sus reuniones dominicales, o si ya están entre semana, tomen un marcador, Luis, marquen las Escrituras, así como yo lo hice con todo lo que se enseñó y se aprendió en esta clase. Un fuerte abrazo para todos. Los amamos. Chao, chao.